Buenas noches, Rocío. Muchas gracias. Acá en la mesa estamos listos para comenzar con el primer tema de este día, un tema que ya está generando mucha reacción en las redes sociales y es ese primer grupo de empleados del Congreso de la República que deberían acogerse a un plan de retiro voluntario o podrían rescindirles el contrato porque ganan más que un diputado o tienen parientes dentro del organismo legislativo. Con Carmen Ortiz ya estamos listas para comenzar esta discusión. Le presentamos a nuestros panelistas, el abogado laboralista Alejandro Argueta, buenas noches. Buenas noches. Gerson Sotomayor, asesor del Congreso de la República, y Xiomara Conde, ella es dirigente sindical, secretaria de STOL, uno de los sindicatos del organismo legislativo. Vamos a comenzar con Gerson Sotomayor para que nos explique el marco legal bajo el cual van a buscar que estos trabajadores se retiren del Congreso. Y me permito comenzar con la primera pregunta. ¿Bajo qué argumento van a ser destituidos estos trabajadores a partir de que entró en vigencia la reforma a la Ley del Servicio Civil del Legislativo? Bueno, hay, creo, varias cosas que aclarar que están en la palestra pública y que obviamente no creo que se ha generado mucha expectativa al respecto. En primer lugar, lo que se está haciendo en primera instancia, el acuerdo que firma el presidente del Congreso de la República es en relación a solicitar a los juzgados de trabajo que puedan dar la autorización de terminación de contrato de trabajo de estos 274 trabajadores. Tal cual, obviamente, el Congreso de la República está emplazado. Toda institución del Estado que se encuentra emplazada tiene que solicitar este permiso para poder realizar las destituciones necesarias. Esto, para poner un ejemplo, es el caso, por ejemplo, de Michael, digamos que era el secretario general de uno de los sindicatos del Congreso, Vázquez. Y la solicitud de terminación de contrato de él se presenta en marzo del año pasado y se notifica la ejecutoria de apelación hasta junio de este año. Estamos hablando de efectivamente que por eso fue que se pudo realizar una destitución de esa naturaleza, y obviamente la acumulación procesal que hay en tribunales, tanto en juzgados como en apelación, es grandísima. Y esto obviamente también es considerado para podérselo tomar. Para darles un ejemplo de la carga procesal que pudiera haber, digamos, en la sala, de las 53 destituciones que se generaron a inicios de año, que eran trabajadores que estaban en periodo de prueba y en puestos de confianza, simple y sencillamente el juez reinstala, aunque hay sentencias de la Corte Constitucional que no están afectos a protección sindical, precisamente por el hecho de estar en periodo de prueba o bien ser trabajadores de confianza, reinstala, y hasta este momento se van ganando 2 apelaciones porque son las 2 que va conociendo la sala en las apelaciones que presentó el Congreso de la República. Entonces, obviamente con el tiempo van a seguir conociendo las apelaciones. Tribunales tienen una carga procesal muy grande y esto también tenemos que considerarlo para plantear el tema. Sí quiero hacer mucho hincapié en que creo que las destituciones, no destituciones que se están haciendo, pero se están solicitando los permisos para poder destituir a las personas precisamente con argumentos que no necesariamente puso en pie el Congreso de la República. Son que puso la Contraloría General de Cuentas a través de los hallazgos que le puso al Congreso de la República del año pasado, que hizo un informe especial de este año precisamente de posibles hallazgos que se les estaba dando seguimiento, y esto obviamente coloca en otra palestra al Congreso de la República, porque también se consideraron los argumentos penales vertidos por CICIG y vertidos por el Ministerio Público, que están dándole persecución a los diputados de las juntas directivas anteriores. Ahora, como son 3 panelistas, yo quisiera que tratáramos de ser lo más sintéticos posible ahora en las respuestas. Una primera para Xiomara es: ¿qué opina en cuanto a la legalidad o no de estas medidas que está tomando ahora Junta Directiva? Y por el otro lado, ¿quiénes son las 274 personas que están siendo destituidas y bajo qué criterios a ustedes se les ha informado pues se está procediendo en este sentido? Pues bajo todo punto de vista hay legalidad dentro de estas destituciones que hay. En las reformas a la Ley de Servicio Civil también hay inconstitucionalidades que nosotros no vamos a dejar pasar. Los diputados, lamentablemente esto es como una campaña anticipada, ellos ya no quieren gastar en campaña y quieren salir como héroes nacionales, porque esa es la verdad. Los diputados están haciendo esto sabiendo que es ilegal. No me cabría la menor duda que los que votaron a favor de la ley sabiendo que estaban violando la Constitución no tendrán su finiquito dentro de 4 años para participar, porque nosotros vamos a seguir con el proceso que debemos. Pero ustedes como sindicalistas, ¿están conscientes
de los abusos que se han cometido a lo largo de los años en el Congreso de la República y que llevó a un peso presupuestario tan grande de este organismo, además de cosas tan descabelladas como que hay otros funcionarios que ganan más incluso que un diputado? Mire, nosotros como sindicato, el ESTOL, mejor dicho, nosotros lo denunciamos. Hay un amparo donde nosotros denunciamos la corrupción que había, las plazas fantasmas, porque hoy no miramos a ninguno de las plazas fantasmas en ese listado. Hoy están en el Congreso, quieren sacar a la gente que tiene años de laborar en el Congreso y que tienen salarios altos. Es cierto, nosotros propusimos que había tope de salarios y no quisieron. ¿Por qué? Porque a los diputados tampoco les convenía. Hoy vienen a salir como héroes diciendo que que satanizan a los trabajadores del Congreso, cuando los culpables han sido ellos. Bueno, no les convenía en buena medida también porque recibían parte de la justificación por la cual ellos cobraban comisiones por algunas plazas a quienes ganaban sobre los salarios que recibían era precisamente por el hecho de que ganaban menos que el resto de funcionarios y me imagino que en algunos casos pues trataban de complementar. Es decir, que la primera distorsión tuvo que ver con ese aumento desmedido de salarios. ¿Qué piensa el licenciado Argueta? No, por supuesto, usted lo plantea claramente. Mire, el problema del Congreso, con esto de la fórmula del aumento salarial que se pactó, voy a ser concreto y directo. Eso es un tremendo error, es irracional desde el punto de vista de una administración proba y de un Estado volcado hacia el bien común. Es ilegal, podría decirlo con toda directo, que no es una cosa legal. Ha sido un gran error para los sindicatos haber tenido una fórmula que yo le podría decir, yo la he visto, yo tengo un conocido de origen judío aquí en Guatemala, que su esposa tiene una bodega en Villanueva, la alquila y tienen fórmulas así de aumentar porcentajes de los alquileres, son usurarias. Eso no se puede hacer en la negociación colectiva, no es correcto. No se hace en el sector privado y menos en la administración pública. Entonces, eso se tiene que arreglar. Alejandro, pero ¿cuál es su opinión en concreto de estos 278 diputados que según la Junta Directiva, funcionarios, mejor dicho, del Congreso, que según la Junta Directiva deberían irse? Bueno, entonces, dejando claro eso de que eso hay que arreglarlo, entonces hay que valorar si esa es la solución. Y la solución, lo que se le debe de valorar es si va a resolver el problema, no solo para el Congreso, sino que en eso mismo hay municipalidades y muchas entidades estatales más, y si va a permitir que esto no se vuelva a repetir. Y mi opinión es que, lejos de ser una solución, es un error catastrófico y es un error que va en contra del Estado de Derecho y completamente fuera de lo que es la coyuntura. Y si me permite, lo voy a decir por qué. Porque para empezar, el problema no es laboral. El problema tiene que ver con derecho administrativo y con la gestión transparente de los fondos públicos, en donde hay responsables principales y responsables secundarios. Por ejemplo, ahorita que venía para acá, estaba escuchando a las radios y estaban hablando personas del Congreso y dicen, lo plantean así: el Congreso se va a ahorrar 74 millones de quetzales al año con estos despidos. Eso está muy mal planteado porque no es una medida racional de ahorro, sino que la pregunta y el planteamiento correcto es ¿y por qué hemos gastado esos 74 millones anteriormente? Y de eso tienen que haber responsables. Y los responsables son precisamente los diputados, las juntas directivas y las asambleas. Pero entonces usted estaría de acuerdo con que se les siga pagando más a funcionarios que para los diputados y que haya parientes, por eso dije núcleos familiares. No, por eso dije que hay que resolver el problema. ¿Cómo? Pero la forma con la que se está resolviendo solo va a generar un problema más grande. Y déjeme terminar por qué va a generar un problema más grande. Y aquí las personas, usted lo dijo, y ustedes lo han dicho acá en el programa. En la coyuntura nacional tenemos una cosa muy incómoda. Y es que hay una serie de funcionarios que actualmente están haciendo lo políticamente correcto y lo socialmente correcto sin entregar cuentas, que en toda su historia política como funcionarios públicos han hecho incluso ilegalidades. Y no pasamos solo de comentarlos. Y aquí lo que hay que preguntarse es por qué no van a rendir cuentas. Y los sindicalistas pueden llegar a ser muy responsables, primero administrativamente y incluso penalmente, si se demuestra que se coludieron, o sea, se asociaron con los diputados para establecer esta estructura de defraudación de los fondos públicos. Pero ahora la solución que plantean, yo le pregunto, mire, solo se lo voy a poner así bien fácil. Los jueces, mire, pues, los jueces van a llevar nulidades y despidos y esto y el otro, y cuando vean los hechos, ¿van a certificarlo conducente a la Contraloría? ¿Van a certificarlo conducente al Ministerio Público? ¿O van a omitir las denuncias y se van a quedar callados y no van a hacer absolutamente para reparar todas estas ilegalidades? Yo llevo juicios contra el Congreso, donde tengo casi certificaciones de lo conducente, en donde ni los jueces ni las autoridades del Congreso toman ninguna acción y se quedan callados. Entonces la pregunta es, ¿eso nos va a ayudar a tener un mejor país
o simplemente va a ser una sangre que se derrama en la arena para calmar al Dios, o sea, el sacrificio al volcán, y mañana vamos a tener un problema del cual nos vamos a arrepentir absolutamente todos los sectores. El licenciado Argueta decía que no es la solución esto que se está haciendo ahora, la destitución de los funcionarios y cómo se han abordado los problemas. Usted mencionaba, Xiomara, que el diálogo era la solución, pero también hubo un proceso de diálogo que trató de iniciarse, entiendo yo, pues eso era lo que se había anunciado, que había un proceso de diálogo ya instalado con los miembros de los sindicatos. En alguna oportunidad el presidente del Congreso dijo que él podía escuchar, pero que eso no era un asunto de diálogo, sino que al final el Congreso de la República tenía pues toda la potestad y autoridad para tomar sus propias decisiones. No, para la negociación del pacto tiene que haber un diálogo. Y eso es lo que no ha habido. Nosotros lo hemos solicitado varias veces al diputado Barreda, y usted que es asesor de él o era asesor de él sabe, y nos dijo que no, que el Estado no tenía la competencia y que no podíamos participar en el diálogo. Hemos solicitado todo eso. Porque solamente compete al sindicato mayor. Por supuesto, pero porque se ha llevado con el sindicato mayoritario únicamente es que estamos como estamos, y que me perdonen, pero es la verdad. Aquí hay consecuencias y lo hemos dicho, hay que poner un tope, hay que pararlo. Pero el diputado hoy viene a hacer tanto escándalo y al final va a salir diciendo no se pudo, cuando se pudo hacer cambios con diálogo. Cuando escucha a Xiomara, ¿por qué? Bueno, hay ciertas cosas que yo creo que es necesario plantear también y dejar muy claro. El negocio de los emplazamientos al Estado se ha convertido en una actividad rentable para los sindicatos. ¿Por qué? Porque ha servido de forma de extorsión hacia el Estado. Y ¿por qué lo planteo de esta manera? Se colusionan básicamente los sindicatos. En el Congreso hay 3 sindicatos. En un momento plantea una solicitud de emplazamiento un sindicato. Se va feneciendo, el otro mete solicitud. Y entonces siempre mantienen constantemente emplazado el Congreso de la República. Obviamente, en ese momento no piensan sobre los intereses, digamos, del bien común. ¿Por qué planteo esto? Normalmente en la iniciativa privada el derecho laboral, y eso lo sostengo, es el bien común está diseñado para los trabajadores porque son la mayoría. En el sector público el bien común es la gente que paga sus impuestos y que necesita que el Estado haga efectivo y racional y transparente la ejecución de los fondos públicos, pero por supuesto también velando por la calidad del gasto público. Pero tomando calidad del gasto público, Gerson, de esa cadena de emplazamientos y de recursos y de apelaciones, etcétera, ¿qué escenarios se han planteado ustedes? Porque uno piensa que esto al final nunca se va a solucionar, sino que va a ser una lucha que se va a llevar en los tribunales, pero están prácticamente amarrados de pies y manos. Así es, y hay otra condicionante, creo, importante plantear, que es precisamente porque, digamos, y lo planteo, toda la administración pública está amarrada de pies y manos. Y cuando estás amarrado de pies y manos en materia laboral, obviamente se tiene que solicitar el permiso al juez para poder destituir. Como se está planteando, y con todo respeto lo planteo, es el tema, se está solicitando el permiso. Para la solicitud del permiso, el juez que conoce no puede conocer ni sobre el fondo, ni la legalidad, ni la legitimidad del despido. Solamente autoriza, porque está emplazado el Congreso de la República, que se pueda proceder a la destitución. En este momento procesal, el juez no conoce sobre el fondo, legalidad o ilegalidad del despido. En este momento solo autoriza. Entonces tenemos que estar claros en qué momento estamos. Y nosotros también queremos oír sus comentarios, pero tenemos que ir a una pausa. Regresamos con ustedes dos y también con los comentarios de ustedes y preguntas en redes sociales. Ya volvemos. Corte, pero la conversación ha seguido en la mesa. La vamos a retomar, pero antes leemos sus comentarios en redes sociales con Rocío. Paola, son varios los comentarios que tenemos ya en la red social Twitter, así que comenzamos con la lectura de las opiniones de nuestros televidentes. Silvio Gramajo: me refiero a la máxima autoridad y así todo el Estado se ve obligado a revisar sus contrataciones. Dorita Morales: así es, los sindicatos son unos aprovechados del pueblo, así como los diputados. La opinión de Besh: no siempre lo legal resulta moral. Ha caído en inmoralidad con salarios exorbitantes. 2 simples preguntas para la sindicalista. ¿Cuántos trabajadores hay en el Congreso? ¿Cuántos necesita realmente? Eso pregunta Raúl. Fabián Muñoz: ¿anormal es que un sindicalista gane tanto en un país tan pobre y sin aportar nada? ¿O acaso vale su labor lo que les dan? Otto Cifuentes: ¿se les despide con pago de prestaciones o no?
Le agradecemos por sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales. Recuerde participar con el hashtag a las 8:45 para que sus comentarios salgan al aire. Paola. Muchas gracias, Rocío. Antes del corte, interrumpí a Alejandro Argueta, que iba a replicarle a Gerson Sotomayor. Sí, no, y solo decir una cuestión. Yo empecé mi primera intervención diciendo que es un problema que hay que resolver y agrego, el sindicato que yo conozco, que es el otro, usted hoy la estoy conociendo, perdió una oportunidad histórica de legitimarse como una organización que saliera a la altura de las circunstancias. Y la perdió porque no lo ha hecho. Eso no lo hace sujeto principal responsable hasta que las investigaciones los involucren en cosas más delicadas. Pero, con lo que se hizo hoy, hacía yo el comentario, el genocidio laboral, o sea, las soluciones finalistas, ¿no? O sea, yo no puedo solucionar el problema con las herramientas del Estado de Derecho, entonces despido a todos. Eso no nos va a ayudar absolutamente en nada. Y más que réplica es comentar. Número uno, el incidente de cancelación de contratos, su objetivo del juez es determinar si existen o no actos de discriminación en la decisión del despido. Evidencia de que esto es una discriminación antisindical sobra. Guatemala no es el primer país que tiene un problema como esto y la OIT tiene jurisprudencia, no se le dice jurisprudencia, sino que recopilación de decisiones muy importantes que son vinculantes en casos muy parecidos. Entonces es un errorazo. Yo no creo que esto se vaya a solucionar en los tribunales. Recordemos que la estructura de los tribunales de Guatemala es la más débil del mundo. Los jueces podrán hacer cualquier cosa y excepto tal vez 5 en la ciudad de Guatemala o 4, para no ser tan optimista, no son independientes. Entonces aquí las cosas, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad tiene jurisprudencia al mismo tiempo sobre el mismo tema en sentido contrario firmado por los mismos magistrados. Y los expedientes difieren de 4 o 3 números. Imagínense qué institucionalidad tenemos. Eso no se va a solucionar ahí. Se va a solucionar en la discusión social, acá, como lo estamos hablando. Y una cosa muy importante, y voy a citar al juez Gálvez. Yo no me tomo un café con quien me está extorsionando. Que un patrono diga de que cede porque el sindicato lo extorsiona cuando la ley anterior vigente del Congreso dice de que la Junta Directiva cada año debe de presentar un informe económico y financiero a la Asamblea de Diputados, y si se detectan cuestiones que pueden dañar el patrimonio, tiene que tomar de inmediato los correctivos. Entonces, tomen nota de esto. Número uno, han pasado años de entrega de rendición de cuentas y sabiendo que tienen que presupuestar el 10% de aumentos, nunca tomaron acción. Número 2, el pacto se ha negociado varias veces más y en lugar de plantear una renegociación para arreglar el asunto, simplemente lo dejan pasar y lo vuelven a poner en vigencia. Por lo tanto, acá no se puede decir que nos están extorsionando, porque aquí más que tomarse un café han estado asociados para mantener esta estructura que hace un gran daño al país. A ambos. Entonces esta no es la solución. Muy interesante que quiero plantearle a Xiomara y es justamente este tema de ese aumento al 10% que se dice tendría que haber sido sobre el salario base, pero luego se dio sobre el salario total. Y hay una disposición para que se empiece a hacer sobre el salario base y no sobre el salario total a partir del mes de julio, pero entiendo que también se tienen que idear los mecanismos para que se devuelva lo que se cobró de una manera pues irregular y para algunos abusiva. ¿Qué nos puede decir sobre esto, Xiomara? Nosotros sobre eso platicamos con el director de recursos humanos, quien está consciente también que es como que algo ilegal, no saben ni qué hacer los directores pobres porque al final están ahí. Es otra cosa que no han nombrado directores, sino que subdirectores para que no tengan la responsabilidad directa. Pero nosotros los trabajadores del Congreso no estamos diciendo que no, estamos diciendo que se lleve el debido proceso, o sea, que sigan el proceso que tienen que seguir. Si un juez dice que nos quiten el 10%, pues nosotros lo tendremos que aceptar, ¿verdad? O lo tendremos que pelear, porque hay irrenunciabilidad de los derechos también. Pero que quede bien claro, aquí hay mucha gente que se quiere ir del Congreso, porque es mentira que no se quieran ir, que quieren estar ahí, que quieren morir en el Congreso, eso es mentira. Lo que pasa es que dijeron que no hay dinero. ¿Dónde están los 110 millones que dejaron en el 2011 para indemnizaciones? ¿Están pagando esas indemnizaciones? No, no hay dinero. O sea, dijeron que no hay dinero, por eso quitaron el retiro voluntario al principio. Vamos a empezar a concluir para que cada uno de ustedes pueda cerrar con su Gerson punto de vista. está de acuerdo con esta. Le propongo a Gerson que a manera de conclusión, usted, a partir de lo que le argumentaron ambos, diga cuál es la vía que planea la Junta Directiva para que esto camine y para que sea legal. Y si hay dinero o no hay dinero, como decía Xiomara. Bueno, en primera instancia, no tenemos que seguir una vía para que sea legal, ya es legal. Eso es lo primero que quisiera plantear. ¿Por qué quiero plantear esto? Uno es efectivamente la necesidad de reestructurar orgánica, funcional y obviamente
efectivamente al Congreso de la República. ¿Por qué planteo esto? Porque el problema no solo son los salarios. El problema es que precisamente, y todos creo que estamos de acuerdo, ha habido una colusión entre diputados históricamente y trabajadores, porque esos trabajadores eran los que para mantener en silencio al sindicato mayoritario les daban viajes a Cuba, les daban aumentos desproporcionados sin seguir un debido proceso. Si ustedes van a ver los hallazgos planteados por Contraloría es precisamente por un cúmulo de aumentos que se fueron dando sin respetar capacidad académica, sin respetar evaluación de desempeño, que simple y sencillamente vos me caes bien, vos trabajás conmigo, vos haces lo que yo quiero que hagas, yo te doy dinero, vos lo depositas en tu cuenta y en base a eso, simple y sencillamente, entonces te voy a dar aumento. Gerson, ¿con eso concluye usted entonces? Yo concluiría con que es absolutamente algo legal que está haciendo el Congreso. El Congreso necesita hacer esta reestructuración y creo que han habido una serie de abusos que obviamente tendrán que llegar a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público por los cobros excesivos que se han dado durante estos últimos años. ¿El abogado Argueta con qué concluye? Bueno, yo, mire, pues con mucha pena, porque, ¿cómo se lo puedo decir? Toda esta solución no tiene nada que ver con los derechos humanos. Es una solución retrógrada porque se están atacando las instituciones y no los hechos. Por ejemplo, si les constan tanto a los funcionarios del Congreso como a los trabajadores que son empleados públicos, si les constan tantas cosas horribles, ¿por qué no las dicen? Guatemala, por ejemplo, con los casos que estamos viendo, quieren que las personas que saben la verdad tengan el valor de decir la verdad. Mire, agarró esto aquí, allá, y por todo lo que se tenga que decir, en lugar de estar agazapados como buscando que pase la ola, la coyuntura y salir, y de pasadita atacar las instituciones que son la base de una sociedad democrática y efectiva. Una solución retrógrada, dice Alejandro Argueta. Xiomara, ¿con qué concluye? Gerson hablaba de la capacidad de las personas. Yo le pregunto a él si lo que quieren cambiar es el Congreso, porque él, siendo bachiller, también tiene un salario de 22,000 quetzales. Aquí hay 2 contratos. Siendo bachiller, y a nosotros nos critican por los salarios, porque no tenemos la capacidad. Yo tengo 16 años de estar en el Congreso, jamás he robado un centavo del Congreso, he parado remodelaciones a los presidentes del Congreso, porque no es justo que gasten el dinero en cosas porque se les da la gana, y perdónenme que se lo diga así, pero ellos, los gustos antojadizos, sillas de 10,000 quetzales las quieren comprar, eso lo he parado yo, porque eso no lo dicen. Por alusión, Gerson, ¿qué tienes que decir? Qué bueno que lo plantea, precisamente porque quiero plantear 2 cosas ahí. Uno, aclarar que en el momento que necesite, yo le puedo enseñar las fotos de graduación, inclusive aquí si quiere, bachiller, me pongo la, perdóneme, pero aquí dice bachiller. Si quiere, me pongo la toga, revise el expediente completo, porque ahí está la certificación de graduación. Si usted realmente conociera el Congreso, sabría cuáles son de las partes de las que consta un expediente laboral en el Congreso de la República y sabría que hay que revisarlo completo y no estar coluyendo con el diputado Rabé para plantear falsedades públicamente en un monopolio de medios de comunicación que están planteando falsedades en un monopolio de medios de comunicación que realmente lo único que están haciendo es destrozar día a día al país, planteando y desinformando. O sea, lo que usted dice es que usted es abogado y su salario es real. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. El contrato, ustedes lo pueden leer. Entonces, si es licenciado, porque aquí no dice que es licenciado. Yo no estoy diciendo más que lo que dice el contrato de él. Si él es o no es, pues yo igual lo verificaré, ¿verdad? Pero yo no estoy con el diputado que usted dice, perdóneme, a él mismo le paré una remodelación y lo puede preguntar, y me acosaron para que yo fuera al IDAE, para que les dijera que por favor hicieran la remodelación y era patrimonio cultural y no dejé. O sea, no tengo ninguna relación con ningún partido. A mí me queda la duda si esta conversación se va a dar a lo interno del Congreso, si empleados, junta directiva, abogados van a Es como conversar. el centro penitenciario. Como han dicho en los programas acá, los centros penitenciarios son el reflejo de la sociedad. El Congreso es el reflejo del fracaso de una política de manejo de la mano de obra con un Estado de Derecho y democrático, lo que acabamos de ver. Señores, qué pena que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por participar en esta invitación. discusión. También gracias a ustedes por comentarnos en redes sociales. Hacemos una pausa y regresamos a hablar de trata de personas, de esas niñas que fueron rescatadas hoy en una tortillería donde eran explotadas, y también de otros casos de los que nos va a hablar la Fiscalía y una analista de este tema. Volvemos en un momento.